quien domina los medios de comunicación puede crear una narrativa totalmente falsa y no se da cuenta que al creer que insulta a AMLO por llamarle López, está insultando a todas las personas que se apellidan López. Bueno, de verdad es que Monreal cada vez se supera a sí mismo, pero es realmente lamentable ver cómo el senador Monreal se ha convertido en creo yo, en el personaje más tóxico para Morena. Él está jugando otra partida. Seguro todo su closet ya lo está cambiando de color ahora naranja, ¿no? Entonces, ¿de dónde hablan del no piso parejo si el partido hasta hoy está diciendo que se va a adecuar, que va a seguir los estatutos, ¿no? Por supuesto que no hay piso parejo para las mujeres. Entonces, si se habla de piso parejo, yo quisiera que ese análisis fuera más honesto y más profundo en temas como mucho más relevantes, como es la igualdad entre hombres y mujeres en la política. Y llegar a ser una candidata presidencial siendo mujer es mucho más difícil. Y prueba de eso es que hay candidatas mujeres a la presidencia contadas con una mano. Tengo confianza, por lo menos en Adán Augusto, en Claudia Sheinbaum y en Marcelo Ebrard, de que se van a disciplinar independientemente del resultado, ¿no? Nos da miedo a todos los obradoristas, es la verdad, ¿no? Da miedo pensar en qué vamos a hacer sin su autoridad moral, sin su guía, es la verdad. Estimada Renata, te envío un fuerte abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Amigo querido, qué gusto estar por acá y con todo tu auditorio, le mando un beso y un abrazo a toda la gente que nos ve. Oye, ¿cómo ves al amigo Gilberto Lozano que pues tiene problemas con su movimiento? Se le va a Pedro Ferriz de Con, dice que pues tiene todas las calles invadidas de gente anti-AMLO. Es un mundo agradable el que dice vivir Gilberto Lozano. ¿Cómo ves estos movimientos de ultraderecha en contra del presidente? Tremendo. Yo empiezo diciendo que decía hace ratito en otro programa que es muy curioso cómo la derecha mexicana, dado que puede dominar los medios de comunicación, logran construir esta narrativa sobre cómo AMLO es rupestre, odia la ciencia, odia la técnica, y toda la gente que coincidimos, apoyamos al presidente, nos meten, nos llaman así también, ¿no? Rupestres, no entienden nada. Pero al mismo tiempo, esta misma gente que nos dice eso y nos llama así, es la misma gente que inventa otras realidades y otros datos que no existen, como el que ya bien mencionabas, diciendo que el país está lleno de manifestaciones anti-AMLO, que raramente no vemos en ningún lado, que la economía es un desastre, cuando todos los indicadores económicos, dadas las circunstancias mundiales tan graves en las que estamos por la pandemia y por la guerra en Ucrania, pues son de los mejores, los que estamos pues resistiendo de mejor manera en toda Latinoamérica y en el mundo incluso. De hecho, pues la inflación en México, específicamente la energética, es de las más bajas, el peso es de las monedas que mejor ha resistido, etcétera. Entonces es muy curioso cómo a mí me gusta ver este tipo de fenómenos para entender cómo es que quien domina los medios de comunicación puede crear una narrativa totalmente falsa, totalmente, que no se sostiene con un solo dato, únicamente porque tienen pues acceso a este grandísimo poder que son los medios de comunicación. Entonces, bueno, eso como para un primer saque, y para cerrar este saque de Lozano, justamente estoy leyendo ahorita este libro, que si no lo han leído es de Fabricio Mejía. Es un librazo porque, bueno, yo le tengo muchísima admiración y tengo el privilegio de trabajar con él, entonces, bueno, para mí es un mentor, un maestro, y en su libro justamente argumenta de cómo la derecha mexicana ha tratado de hacer de López un insulto, es decir, de llamarle López a AMLO un insulto, y les ha salido el tiro por la culata como todo lo que hacen. Porque en realidad es que eso ha hecho que la gente lo vea aún más como un ciudadano normal, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, es aquí al margen de escuchar a Gilberto decir López, López, López como un insulto, como si tuviera algo de malo cualquier apellido, y no se da cuenta que al creer que insulta a AMLO por llamarle López, está insultando a todas las personas
que se apellidan López o cualquier otro que no son apellido. pocas en este país. Claro, o cualquier apellido común, como si tuviera algo de malo, como si eso tuviera absolutamente algo que ver, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Renata, ¿qué pasa rumbo a la sucesión presidencial? Veo muy desesperados, concretamente a los hombres, debo de decirlo, pidiendo piso parejo. Hoy vi una foto que no me costó mucho creer, pero en el mejor de los casos pedía que era un montaje, que era la foto que sube Silvano Aureoles Conejo con Ricardo Monreal. Yo ya no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo ves tú este tema de la sucesión presidencial? Hoy, pues no lo anuncia Ricardo Monreal, pero tenemos información de que se estaría anexando a Aureoles Conejo a su equipo rumbo a la sucesión en 2024. Dice Aureoles, el gran proyecto de nación será superior. Esta es la gran coincidencia que tengo con Ricardo Monreal. ¿Cómo ves tú este tema, primero de Monreal y luego del piso parejo? Bueno, de verdad es que Monreal cada vez se supera a sí mismo. De verdad, yo he sido muy cuidadosa, creo en la unidad, creo en que es normal que un partido tan joven como Morena tenga disputas de poder interno, se está institucionalizando Morena, todo lo puedo entender y creo que todo es normal. El y ahorita hablamos un poco más del resto de los candidatos, pero creo que justo el resto de los precandidatos, perdón, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, pues tienen sus diferencias con las que uno puede coincidir o no, pero jamás han hecho una operación política al interior de Morena para destruir el partido. Y a mí me duele mucho decirlo porque en realidad es que el senador Monreal, los primeros 3 años de gobierno, fue muy importante en pasar las reformas y eso nadie se lo va a quitar y siempre pues tendrá eso, lo que hizo uno bien en la historia, pues ahí se queda, pero es realmente lamentable ver cómo el senador Monreal se ha convertido en, creo yo, en el personaje más tóxico para Morena, incluyendo a la oposición e internamente, no nada más hablo obviamente de al interior del movimiento, sino de todo. Ha sido quien ha tratado de dinamitar es una unidad, una institucionalización del partido, un proceso que es complejo como cualquier sucesión presidencial después de un líder histórico como es Andrés Manuel López Obrador. Y lo único que le ha interesado es su ambición personal. Y eso, pues creo yo que desgraciadamente para su personaje público, pues acabará manchando el buen trabajo que hizo desde mi punto de vista durante los 3 primeros años, ¿no? Al final de cuentas, esta ambición tan vulgar de ser él el candidato o por lo menos tener más espacio para negociar no sé qué quiera, me parece de verdad muy triste, muy decepcionante, porque pues primero va el país, primero va la transformación, antes que cualquier ambición, por más legítima que sea, pues es una ambición personal, no colectiva. Y además de todo, pues no le alcanzan los números, perdón, pero es el 4.º lugar si bien le va, a veces 5.º, incluso Tatiana Cloutier lo rebasa, por Dios. No entiendo como por qué cree que haciendo esto, reventando el partido, pues le puede servir a alguien más que, con todo respeto, creo yo, pues a él, a sus ambiciones personales, donde probablemente, pues ya sea que esté esperando que lo saquen del partido o irse él a otro partido y ser él el candidato, o no entiendo muy bien, ni creo que sea, ni me interesa entender su objetivo. Lo que me queda muy claro es que no le interesa en este momento nada más que su propia ambición, y eso es muy triste. Ahora, creo que, como ya decía, el resto de y la precandidata han sido mucho más disciplinados, han tomado las cosas con más mesura.
Yo no coincido en lo personal con esta narrativa que han tratado de construir, eso sí, entre el senador Ricardo Monreal y el canciller, a quien le tengo mucho respeto y quien creo que ha hecho un trabajo fenomenal como canciller. Pero no coincido en esta narrativa que han creado sobre la falta de piso parejo, pues hasta hoy, como vemos que sucederá el proceso o lo que se ha prometido del proceso de selección de candidato presidencial, pues está totalmente pegado a lo que dicen los estatutos de Morena. Y pues Marcelo Ebrard estuvo ahí desde el inicio de Morena, lo mismo el senador. Entonces me cuesta un poco de trabajo entender pues de dónde hablan del no piso parejo si el partido se está hasta hoy está diciendo que se va a adecuar, que va a seguir los estatutos, ¿no? Y yo en la mañana mencionaba, pues que en realidad sí existe. Si vamos a entrarle a la conversación del piso parejo, pues quien no tendría un piso parejo es Claudia Sheinbaum y cualquier mujer en la política, ¿no? Y no lo digo porque no tenga piso parejo en el proceso estatutario de cómo elegir candidato, sino porque es una mujer y llegar a ser una candidata presidencial siendo mujer es mucho más difícil. Y prueba de eso es que hay candidatas mujeres a la presidencia contadas con una mano y por supuesto nunca hemos tenido una presidencia. Entonces, digo, si se llegara a hablar de ese debate, pues a mí me cuesta un poco de trabajo entender pues entonces, ¿por qué ese debate no abarca otras cosas importantes, creo yo, de la política? Por lo tanto, yo creería pues que hay que tomar las encuestas que hay hoy con mesura, falta mucho tiempo, hay mucho trabajo que hacer dentro de la cuarta transformación y ya llegará el momento donde el partido, yo tengo confianza en el comité, Pedro Miguel está en ese comité, hay gente con muchísima respetabilidad en el movimiento que garantizarán que esa encuesta sea lo que quiere la gente, porque es lo importante, que la gente escoja quién va a ser el candidato, los y las militantes podamos escoger quién es nuestra candidata o nuestro candidato y a esa persona pues incluso el presidente es a quien dijo que va a apoyar, ¿no? Y creo que es correcto. Correcto. Sí, además, decir que de los 5 presidenciales de este lado, de la 4T, pues la única que ha llegado por votación popular es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Los otros, pues, según secretario de Estado, bueno, Monreal fue plurinominal, Adán Augusto también por secretario de Estado, es un dato, porque luego ya ves que está la satanización de los datos. Renata, ¿cómo ves a Morena? ¿Tú ves una unidad? Y esta pregunta la vengo haciendo recurrentemente, porque veo al coordinador de los diputados de Morena demandando a su primo, a Barbosa, a Santiago Nieto, y luego veo a Guadiana levantándole la mano a Xóchitl, y luego veo a Gibran diciendo, ¿por qué no me incluyen? O sea, y luego veo a Ackerman con un Congreso Nacional. O sea, ¿tú ves un partido político unido de cara a grandes desafíos que van a conllevar a el Instituto Nacional Electoral y a quien termine siendo el candidato de Va por México? ¿Cómo piensas eso? Claro. Puedo comentar un comentario de aquí de la audiencia, nada más para aclarar, porque no quisiera que se quedara esa percepción, quizá yo me expliqué mal, porque me dicen acá, Renata descalifica a priori a Claudia Sheinbaum solo por ser mujer. No, todo lo contrario. O sea, lo que yo digo es que me parece hipócrita, y quizá me expliqué mal, me parece hipócrita hablar de piso parejo con un tema donde no se está violando el piso parejo porque se están cumpliendo los estatutos que todos ellos aceptaron desde que se unieron a Morena y que en todo caso, si fuéramos a hablar de piso parejo, pues yo hablaría del piso parejo que las mujeres no han tenido. Hasta ahora se empieza a tener piso parejo porque hay gabinete paritario, porque hay congreso paritario. Hasta ahora las mujeres, recordarle a la gente, las mujeres empezamos a votar en 1953. O sea, mi abuela cuando nació y hasta que tuvo, o sea, su primera elección no pudo votar, ¿no? Estamos
apenas entrando. Entonces, por supuesto que no hay piso parejo para las mujeres. Entonces, si se habla de piso parejo, yo quisiera que ese análisis fuera más honesto y más profundo en temas como mucho más relevantes, como es la igualdad entre hombres y mujeres en la política, que claramente apenas vamos caminando hacia ella, no en una supuesta violación al piso parejo solamente porque las encuestas no le favorecen a Monreal, por ejemplo. Eso es lo que quería decir, nada más para aclarar, para que no vayan a pensar que yo ni estoy victimizando a Claudia Sheinbaum, ni estoy, por supuesto que no lo estoy descalificando, todo lo contrario. Yo soy muy abierta en mi postura, yo tengo simpatía por Claudia Sheinbaum porque considero que ha hecho un grandísimo trabajo aquí en la Ciudad de México y que incluso ha demostrado que puede profundizar mucho más allá el obradorismo. Creo que podría ser una candidata que trae no solo continuidad, sino profundización. No, nada más para aclarar, y ahora sí ya me voy a contestar lo otro, porque no quería yo que se quedara un mal mensaje que yo pude haber dado de manera incorrecta. Ahora, sobre la unidad, es una grandísima pregunta, como siempre, mi querido Manuel. Yo creo que es, como decía yo al inicio, creo que es normal que existan disputas. La figura del presidente y la autoridad moral del presidente es tan fuerte que empezar a pensar en la vida política de un partido que él fundó y que él creció post Andrés Manuel López Obrador, nos da miedo a todos los obradoristas, es la verdad, ¿no? Da miedo pensar en qué vamos a hacer sin su autoridad moral, sin su guía, es la verdad. Entonces, creo que dado ese sentimiento que probablemente todos aquí compartimos, considero que es muy entendible que dentro del partido haya disputas y que estas disputas vengan también un poco en el sentido de, bueno, yo puedo dar un mejor seguimiento al proyecto de transformación del presidente porque puedo, no sé, en el caso de Monreal, pues dice que echar todo para atrás, básicamente. En el caso de Marcelo, hacer un poco lo mismo que hizo acá en la Ciudad de México. De Adán Augusto no estamos muy claros todavía, porque apenas entró un poco más tarde. Claudia Sheinbaum es como muy, muy obvio por dónde iría, etcétera, ¿no? Pero es creo yo, normal ver estas diferencias y que esto pueda, por lo menos de inicio, atentar en contra de un proceso de unidad. Sin embargo, creo dos cosas. La primera es que mientras los aspirantes pues sean honestos y se adecuen a esos estatutos con los cuales ellos de inicio, cuando empezaron en Morena, aceptaron, creo que deben todos, y tengo confianza, por lo menos en Adán Augusto, en Claudia Sheinbaum y en Marcelo Ebrard, de que se van a disciplinar independientemente del resultado, ¿no? Aunque no les favorezca. Ya hemos visto, el canciller lo hizo con el presidente cuando él perdió y perdió por poco, él se disciplinó y yo creo que lo volvería a hacer, creo que Claudia Sheinbaum lo haría y creo que Adán Augusto lo haría. No voy a hablar de Monreal porque es obvio, ¿no? Que él está jugando otra partida. Entonces, yo sí. No, bueno, le está apostando este color. Exacto, exactamente, ya ahí anda, seguro todo su closet ya lo está cambiando de color ahora naranja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la unidad sí vendrá, pero creo que ahorita es un poco turbulento y creo que es normal, es entendible de un partido joven que no se ha institucionalizado por completo y con algo tan fuerte como lo que viene, como una sucesión después de un presidente como López Obrador. Ahora, sí creo que parte del proceso, sobre todo de aquí a que se elija él o la candidata, creo que por el bien de los militantes, de la gente y del partido propio, e incluso de los precandidatos y la precandidata, que la discusión se salga un poco de las consignas y que se empiece a acercar a lo programático, es decir, que se empiecen a discutir proyectos de nación. Eso claro, sería. se ha hecho publicidad, se ha hecho campaña a base de nombres y apellidos, ya los conocemos, sí. Pero ¿qué van a hacer si ganan, no? Sí, exactamente. Yo quiero saber cuál es el proyecto de nación de Adán Augusto. Yo quiero saber, digo, a mí me queda un poco más claro porque vivo en la Ciudad de México, el de Claudia Sheinbaum, pero la gente que no vive acá,
yo quisiera saber qué piensan hacer los tres, y de verdad, ya repito, ¿no? Yo con Monreal pues no me interesa mucho su proyecto de nación, ya vimos ahí que hizo una propuesta de bajar básicamente una reforma tributaria muy regresiva, entonces ya sabemos por dónde va, pero me interesa que los tres que están arriba en las encuestas, que la discusión, en vez de tornarse a que la encuesta, que el piso parejo y cosas que no nos dan carnita a la gente para decir, a mí me gusta más esta opción, a mí me gusta más esta, creo que por ahí tendría que ir la discusión del partido, ¿no? Como partido. Ahora, al revés, ¿quiénes ves tú del otro lado del río? En Va por México, la verdad que ya el problema no es elegir uno, sino elegir quién es el más competente, si es que ninguno tiene una carpeta de investigación abierta, como lo puede ser Alejandro Moreno Cárdenas. Y la pregunta es quién, porque no se ve una competencia real. Ahí Enrique de la Madrid sigue apostándole a las redes, pero ni pío ni pao. Anaya, con suerte, está en Timbuktu, en una pantalla verde haciendo sus videos, y el resto, pues, francamente derrotado. Margarita Zavala, yo creo que ni ganas tiene nadie. ¿Quién sería ese abanderado? Si con problemas lo están buscando en Coahuila y en el Estado de México, pues, ¿qué van a hacer en el 2024? ¿Cuál crees que sea tú ese destino de Va por México como alianza en el 24? Está tremendo. La verdad es que, como bien decías, ¿no? Muchos de ellos pues estaban incluso prófugos de la justicia, como Ricardo Anaya, ¿no? Ahí haciendo sus videos. Pocos personajes de la vida pública del país están tan desprestigiados como Anaya, ¿no? Cuando vemos las encuestas, las encuestas yo siempre creo que hay que tomarlas con un poco de cuidado, pero bueno, en todas las encuestas que vemos, Anaya sale con una desaprobación mucho más alta que la aprobación pequeña que tiene, ¿no? Y como bien decías, creo que están tratando de construir estos dos personajes, creo que probablemente le apostaron a Lorenzo Córdoba. Yo sí por mucho tiempo dije, sí, se lo van a jalar y va a ser este güey, pero ya la verdad es que cada vez lo veo más difícil, y de hecho tendría que haber ya casi renunciado. Sí, ya tuvo que haber renunciado porque necesitan estar 2 años fuera, algo así. Entonces, por estar en el INE, no creo que ya ni siquiera podría ser candidato. Entonces creo que empiezan a construir estos dos personajes, Adela Madrid por parte del PRI y a Colosio por parte de Movimiento Ciudadano. Un poco trataron de hacerlo con Samuel García, hacer un poco el peñanietazo con su esposa, etcétera, pero bueno, él solito se ha enterrado porque ha hecho un trabajo, pues de verdad, muy lamentable en Nuevo León. Y entonces creo que tratan con Colosito, pero lo único que tiene Colosio es su apellido, porque no tiene una carrera política propia. Monterrey está hecho un relajo mientras no tenían agua, mientras estaba el tema del feminicidio de Devani, Colosio estaba en Nueva York ahogado, tomando una reunión, bueno, no ahogado, pero sí borracho, tomando una reunión. O sea, no han entendido absolutamente nada de cómo ha cambiado este país a partir del 2018. Siguen los años y no entienden lo que la revolución y no por caer en las consignas, pero de verdad es que es otro país. Las conciencias de este país, la revolución de las conciencias es cierta. O sea, no pueden seguir tratando de hacer la misma política como si la gente no estuviera politizada de una manera en la que no habían visto durante todo el periodo neoliberal, porque claro, en el periodo neoliberal se trató de despolitizar a la gente. Y de Enrique de la Madrid, a mí algo que me preocupa del PRI es que creo que dada su decadencia, y yo por eso he abogado o he dicho que yo no coincido con esta idea de algunos compañeros de Morena que piensan que bueno que Alito Moreno esté en el PRI porque él lo va a acabar de destruir porque es un inepto. A mí me asusta un poco porque siempre le tengo un poco de miedo de que el PRI nunca muere y siempre renace de las cenizas. Y creo que un resurgimiento del PRI o de la oposición ya más como consolidada como un PRIAN, a mí me da miedo que se radicalicen, porque veo a Alito Moreno en la desesperación sacar propuestas como las de las armas, no sé si recuerdan, que es gravísimo, ¿no? Porque todos los datos de las experiencias mundiales muestran que entre más armas haya, pues es obvio, más muertes va a haber, ¿no? Y de hecho los programas
parte de los programas más eficientes para bajar el número de muertes en países donde hay muchas armas como Estados Unidos, en algunas ciudades lo han hecho, es justamente comprarla, que el gobierno compre las armas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México hay un programa muy importante de eso. Entonces, ese tipo de propuestas de política pública a mí me asustan. Y luego veo a Enrique de la Madrid con una narrativa, como dices, ¿no? De Twitter y de redes sociales, toda totalmente que se ve que trae ahí 14 agencias de publicidad diciéndole cómo hace las cosas, hasta cómo sonreír así. Pero con un discurso de el que la hace la paga. Y a mí eso me preocupa porque es regresar al calderonato, ¿no? Es un poco apelar a la desesperación de la gente, bueno, no bajaron el crimen a cero, cosa que era imposible y que de hecho, nuevamente regresando al inicio de nuestra conversación, de hecho los datos muestran que la estrategia del gobierno federal actual es la única que ha podido detener esa ola de violencia. Entonces, ¿por qué cambiarías la estrategia? Y esta gente está aprovechándose, claro, de que los niveles de violencia estaban tan altos y que por más que empiecen a bajar, siguen estando altos, para apelar a la desesperación de la gente y decir, ya ven, el que la hace la paga. Y esa política pública ya la tuvimos con Calderón y ya vimos que lo único que pasó fue que nos fue peor, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa de esta falta de seriedad, de propuesta de la oposición y de honestidad de decir, a ver, nosotros defendemos el neoliberalismo, que volteen a ver a los republicanos. Los republicanos en Estados Unidos separan derechos, nosotros no nos importan los pobres, nosotros defendemos a las empresas. Perfecto. Hay gente que cree así y que cree que ese es el camino del país. Yo pienso que eso es honesto y yo preferiría que ellos se centraran en, ese es mi proyecto de nación, es regresar al neoliberalismo, que es la verdad. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo porque pues está muy desprestigiado, porque la gente se dio cuenta que el neoliberalismo le servía al 1% nada más. Pues ahí está, querida Renata Turrent, te agradezco mucho tu tiempo y tu presencia aquí en Los Reporteros MX y en Sin Máscaras. Hay que cerrar invitando a toda la gente a que te lea en redes sociales tus columnas, tus participaciones en la poderosa señal de Capital 21. ¿En dónde podemos verte, querida Renata? Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. Me encanta estar contigo, me encanta ver cómo creces y tu audiencia. Le mando un beso y un abrazo a toda la gente. Siempre los leo, ahorita me quedo un rato a leerlos y a contestar lo que pueda. A mí me encuentran en @rturrent en Twitter y en Instagram y me ven los miércoles a las 10 de la noche por Capital 21. Si están fuera de la Ciudad de México, nos pueden ver en las redes sociales. Y si no, aquí es el Canal 21, que es el canal público de la Ciudad de México, que pues bueno, yo soy gran fan de la televisión pública y de los medios alternativos como este hermoso espacio, querido amigo. Te mando un gran abrazo y gracias por invitarme. Muchas gracias, querida Renata. Cuídate mucho y abrazos a la familia. Abrazos de regreso. Adiós, adiós. Renata Turrent hablando con nosotros sin máscaras.